Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos en esta noche de poder compartir con tantos hermanos, pastores, ministros del Señor a lo largo de Latinoamérica y España. Pero ahí miré que hay gente conectada en España, entonces reciban un fuerte saludo. Estamos transmitiendo aquí desde Zacapu, Michoacán, México. Es el lugar donde estamos radicando ahorita. Mi nombre es Arturo Rodríguez, somos mi esposo y yo directores del Ministerio Vida Abundante Internacional y estamos muy contentos de poder platicar, convivir, entender algo. Decía el apóstol Diego el jueves pasado que no hemos encontrado el hilo negro ni queremos decirle que descubrimos el agua tibia. Simple y sencillamente intercambiar y enseñar de lo que Dios nos ha dado para equipar a los santos, como dice la palabra, para la obra del ministerio. Entonces, en esta noche, pues damos gracias a Dios primeramente y al apóstol José Fonseca, un gran amigo de muchos años, el cual tuvo a bien invitarme a ser parte de esta Escuela Internacional de Ministerios. Y pues el día de hoy queremos comenzar con el tema, cómo identificar a los falsos profetas, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Está viviendo tiempos muy peligrosos donde a lo bueno se le está llamando malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, lo amargo por dulce, lo dulce por amargo, etcétera, etcétera. Entonces en esta noche pues reciban un caluroso saludo desde aquí, desde Michoacán, que es la Casa Apostólica del Ministerio Vida Abundante Internacional, y el día de hoy queriendo introducir este tema, quisiera señalar dos acontecimientos importantes, pues muy relevantes. Uno de ellos pues fue la venida de nuestro Señor a la tierra. La segunda fue cuando Él dijo, me voy, pero regreso. O sea, yo, si no me voy, no viene el Consolador. Y ese segundo acontecimiento, dicho por el profeta Joel, pues cuando sucedió, causó que algunos estuvieran perplejos y atónitos, según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 12, y en el verso 13 dice que otros se burlaban diciendo, estos están borrachos, están llenos de moscas. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, porque
Hay gente que llega a opinar o llega a decir, no, pues yo no ocupo que nadie me enseñe, a mí el Señor me guía y yo no tengo, el Señor es mi pastor, no me faltará. Y esa es la razón del por qué se ha descompuesto todo esto, esto que estamos viendo, esta prueba eh, mundial, ¿no? Y prueba para la iglesia, porque nos mostró de qué tamaño o cuál era la estatura de la iglesia. Y la intención con esta escuela profética es aprender a conocer a los verdaderos profetas para saber distinguir a los que no lo son. La palabra falso en la Biblia, cuando se menciona, es seudónimos y es falsamente nombrado, falsamente llamado, etcétera, etcétera. Y eso es algo que necesitamos conocer. Entonces, lo importante de esto es entender que si un profeta también se equivoca, no por eso lo va a hacer falso. Hay profetas genuinos en la Biblia que se equivocaron, como Samuel, que se equivocó 7 veces al hilo cuando iba a ungir a David, y otros como Natán, que pues también cuando David quería hacerle el templo, él dijo, no, haz lo que tú quieras, dice, lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y después Dios, el Señor le mandó decir para atrás, ¿sabes qué? Dile a David que no lo va a construir, etcétera. Temas, puntos como estos, los vamos a tratar para ubicar conforme a la palabra, porque yo he conocido profetas genuinos, pero por desconocer la palabra han incurrido en errores. Y la idea es que no incurramos en los errores que marca la Biblia respecto a cómo es que se debe de conducir un profeta, que en este caso me toca esta enseñanza, cómo es que se debe conducir de acuerdo a la Biblia. Hemos encontrado otros versículos mal trazados, mal interpretados, como el todo hágase decentemente y en orden, queriendo llevar a la gente como relojito, ¿no? ¿A qué orden se refiere? ¿A tu orden como empresario? ¿A tu orden como profesor de una escuela? ¿A tu orden como jefe de una empresa, etcétera, etcétera? ¿O al orden que estipula la palabra? Y eso es ahí donde nosotros queremos llegar con la escuela, de poder aclarar con la palabra y poder caminar bien, porque el estar fundamentados en la palabra es lo que nos va a hacer permanecer, como dijo nuestro Señor. Y el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, la cual vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa, pero no cayó, dice. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, y Cristo es la palabra, y sus palabras son espíritu, son vida, y Él es el espíritu de la profecía, y etcétera, etcétera. Vamos a ver tantas cosas a lo largo de esta hora y media de estudio. Vamos a dar tiempo también a algunas respuestas, a dar respuestas a ciertas preguntas. Por aquí está mi hija colaborando conmigo, ayudándome con ahí la transmisión. Si hay alguna pregunta, porque también se da que cambia la forma, las palabras cambian de un país a otro. Si aquí mismo en México, de un estado a otro, en una ciudad, dices una palabra y la gente no la entiende. Hay formas regionales de expresión, y si hay alguna palabra que en su país incluso puede ser ofensiva, discúlpeme, no es la intención. Vamos a tratar de ser lo más correctos que se pueda en la forma de hablar, sin usar regionalismos, ¿no? Que muchas ocasiones utiliza uno palabras aquí coloquiales, y etcétera, y que uno las entiende de repente, pero ya en otro país incluso pueden sonar hasta ofensivas, y ahí me disculpo de antemano, no es la intención hacerlo. Al contrario, la intención aquí es aclarar las dudas, y damos gracias a Dios también a mi hermano Gio Jara, Giovanni, que está en Chile. Él está haciendo posible que esta transmisión se dé y que los versículos vayan a estar apareciendo a manera que los vayamos citando a lo largo de esta transmisión. Entonces, debemos de entender todo esto de qué significan los falsos maestros, los falsos profetas. Y voy a comenzar a leer algo aquí, un pequeño escrito que tengo aquí, y vamos a comenzar a desglosar este tema. Dice de esta escritura que tengo aquí, dice, primeramente es necesario entender que si un profeta se equivoca, eso no lo hace falso, porque hay humanidad dentro de nosotros, y Dios no escogió perfectos para servirle, sino fieles.
Samuel era un profeta verdadero de Dios y se equivocó 7 veces. Cuando iba a escoger al segundo rey de Israel, pues su preocupación sobre lo que se le había delegado, pensó que podía aplicar los mismos lineamientos que cuando escogió a Saúl. Ahora debemos de entender también que como así hay apostasía reversible, hay también irreversible. Hay profetas verdaderos de Dios que en un momento podrían equivocarse o apostatar y luego corregirse, como lo hizo Pedro, que fue un apóstol, todos lo conocemos, que negó al Señor y luego se arrepintió, a diferencia de Judas, que apostató y él pues terminó en el suicidio. Entonces, para saber que es un profeta falso, es necesario que analicemos cuáles son sus frutos, porque eso es lo que marca la palabra. Cuando habla que vendrán muchos falsos profetas, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 7, ahorita lo vamos a estar leyendo, quiero seguir leyendo por aquí. La palabra falso, según el diccionario de la Real Academia Española, significa engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad. Incierto, contrario a la verdad, cobarde, pusilánime. En el griego, la palabra falso correspondiente a la que les mencionaba hace un par de minutos, corresponde a la palabra G5581, que es pseudónimos, que significa nombrado falsamente o falsamente llamado. Esto quiere decir que para nosotros detectar un profeta si es falso o si es verdadero, lo primero que debemos analizar es su llamamiento. ¿Quién lo reconoció? ¿Quién lo llamó? Porque todos los que están en la Biblia fueron reconocidos, fueron llamados, fueron enviados. Hay gente que se opone a hacer las cosas porque dicen que tienen un llamado. Dentro de la escuela que tenemos por acá, hablamos que no es nada más tener un llamado. Todos tenemos un llamado, todos. El detalle es que no todos estamos comisionados, y ahí es donde comienza el problema. Con la palabra seudónimos a la que se refiere la palabra, es falsamente llamado, falsamente nombrado, gente que no se espera el tiempo de Dios, gente que tiene ansias de ejercer, pero la Biblia dice que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahí la palabra no es cronos, es kairos. No, porque hay gente que dice, no, es que yo ya tengo 3 años, yo no estoy para estar en la banca, yo ya estoy para ir a las naciones, yo ya estoy para predicar aquí, predicar allá. Y ahí es donde comienza el problema, porque no está siendo enviado. Entonces encontramos en la palabra de Dios a varios personajes interesantes. Uno de ellos son aquellos famosos exorcistas ambulantes. Estos se encontraron por ahí con un espiritillo ahí y le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ustedes conocen la historia, yo creo la mayoría la conocen de más y pueden sacar 10 sermones de ese pasaje, pero quiero puntualizar esta parte. Dice que el demonio le respondió y les dijo, el espíritu les respondió y les dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice que saltando sobre ellos los despojó de sus ropas. Y esto es bien interesante porque las ropas, las vestiduras en la Biblia, al igual que aquí en el mundo, dicen mucho de la persona. Usted mira a alguien de blanco y tiene idea que es médico, enfermero, policía, soldado, un abogado, etcétera. La vestimenta, incluso si es un vándalo, ¿no? Una persona que es drogadicto o cualquier cosa. La vestimenta dice mucho. Entonces, ellos habían vestido de algo que nadie los había investido, sino ellos solos. Por eso no reconocieron su autoridad. Entonces podemos ver todos estos pasajes en el libro de Números. En el capítulo 13, cuando se le pidió a Aarón, Jehová lo pidió que por jefe de familia pusieran el nombre en sus varas. La vara sabemos que entre los significados que tiene es autoridad, y tu autoridad debe tener un nombre de quién eres, a quién le pedimos cuentas de ti, tienes tu cobertura, a qué, concilio perteneces, en un dado caso. Por eso les decía ahorita, ¿quién lo reconoció? Porque nosotros miramos a los profetas de la Biblia, podemos encontrar
por ejemplo, Isaías, ¿no? Lo primero que dice en Isaías 1:1 es Isaías, hijo de Amós. Habla de la paternidad. Jeremías, hijo de Hilcías. Oseas, hijo de Beri. Y así todos tienen una paternidad que da testimonio de su linaje, de dónde vienen. También cuando presentan a nuestro Señor, ahí encontramos nosotros que se da una genealogía en el libro de Mateo capítulo 1, y cuando lo vemos en el capítulo 4 de Lucas, verso 16, dice que cuando él bajó del desierto, que dice que fue a Nazaret, de donde él se había criado, y entrando a la sinagoga, como era su costumbre, le dieron el rollo del profeta Isaías, dice, se levantó a leer. Entonces ahí vemos varios puntos ahí, que tenía una casa, un lugar, y que a pesar de él haber sido ascendido al cielo cuando él se encuentra con Pablo, usted lo puede leer en cualquier momento en el libro de los Hechos, capítulo 22, cuando él le da su testimonio, el testimonio de su conversión. Él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora aquí hay algo bien importante, porque si él ya no vivía en la tierra, pues ya había ascendido. Y aún así siguió diciendo, yo soy Jesús de Nazaret. Lo mismo que decía en Lucas 4, llegó a Nazaret donde se había creado, donde se congregaba, dice, y fue a la sinagoga como era su costumbre, a diferencia de lo que dice Hebreos, ¿no? 10, creo que es 10:25, donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues la costumbre de nuestro Señor, pues era congregarse. Aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, volviendo al punto de los falsos profetas, como nos lo marca la palabra, en Mateo 7:15, ahora sí, si mi hermano Gio nos ayuda y lo pone, Mateo 7:15, en la Biblia Reina Valera puede ser, nosotros ahí vamos a encontrar cómo es el perfil de un falso profeta. Y este perfil que nos deja ver la palabra, si nosotros lo desglosamos, lo analizamos poquito, nos puede dar luz para no andar juzgando a la ligera, porque uno puede estar luchando contra Dios, lo dijo Gamaliel, ¿no? Cuando defendió a los apóstoles, solamente por el desconocimiento de la cosa. En lo que aparece el texto, yo les decía que a mí me ha tocado ver gente que acusa de falsos profetas a siervos de Dios, y eso es muy grave. Yo no me meto a opinar. Mire, vamos a leer ahorita les sigo diciendo. Dice, guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, o sea, su carácter, son lobos rapaces. Muchas gracias, mi hermano Gio, por el versículo. Ahora, vamos a ver esto. Mire. Opinar en las redes sociales, tú te puedes encontrar con un puberto ahí que te va a faltar el respeto, no importa que tú seas ministro, pero el simple hecho de haber comentado ahí, te expones a que te contesten, gente te puede decir, puede ser grosera contigo. Y en esa ocasión fue tanto ahí el celito que me dio cuando catalogaron de falso a un ministro de Dios, que no quiero decir nombre, y lo catalogaron de falso profeta. Entonces yo solamente ahí le contesté, no lo aguanté y le respondí. Le dije, ok, para yo decir que alguien es falso, yo necesito conocer a los verdaderos. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero para yo conocer que un billete es falso, es que yo tengo billetes genuinos. Al conocer los genuinos, yo sé cuáles son los falsos. Pues la gente no conoce los falsos, no conoce los genuinos. Mucha gente, yo sé que aquí hay gente que tiene conocimiento, además, porque no le estoy hablando a niños espirituales necesariamente, pero hay quien sí nunca ha escuchado quizá esta palabra, o la ha ligado, o la ha encuadrado para poder analizar estos versículos que nos marca la Biblia, estos lineamientos acerca de reconocerlos. Número 1, dice que vienen como vestidos de ovejas. Y nos ha tocado conocer a personas que no se congregan, solo se la llevan viajando.
vienen anunciándose como profetas, ¿no? Y han causado un gran daño. Y no quiero ser agresivo, pero sí muy claro en esto, que puntualiza. Me ha tocado conocer gente que es muy dócil como una oveja, pero a la hora de conocer su carácter, te demuestran que no han sido moldeados, porque el Señor, para poder enviar, primero, primero los enseñó, les explicó las cosas, los instruyó, y posteriormente les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjense qué importante, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles? Las que aprendieron de mí, esas ve y enséñalas. Entonces, entre todo lo que el Señor les enseñó, para poder enviarlos y para poder comisionarlos, que es lo que hace falta mucha gente, por eso que sea comisionada, por eso dice: ruégale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, dice, y los obreros pocos, pero si hay gran cantidad, pero no son enviados, se aventaron solos. Eso es lo que falsamente llamado, por dentro son personas que comenzaron bien, pero no se esperaron al tiempo de su comisión. Cuando el Señor vino a la tierra, Él dijo que venía, pero mire, quiero darle este verso. En Lucas 18, mire, hablando del interno, ¿no? Del carácter. Cuando Él envía a los 70, dentro de todas las cosas que los instruye, en el verso 8 hay una que es muy, muy repetitiva, dice: en cualquier ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sabe que yo he platicado con mucha gente y es muy difícil arrancar y desarraigar en lo que me hicieron a Jeremías. Arrancar, destruir, derribar, desarrollar. Complicado de repente, porque debes de ser muy sabio e inteligente para poder dar una consejería, a darle la idea a una persona que cree que es algo y no lo es, a lo menos ahorita, pues, porque yo puedo tener un arbolito así de mangos, pero todavía no puedo tener frutos. Sí es genuino, pero debo esperar a que crezca, que llegue a una estatura. Incluso para la guerra, en el libro de Números decía que de 20 años para arriba, todos los que pudieran salir a la guerra, cuéntalos, ¿verdad? Por sus familias. Entonces, hablando del interno, que dice que por dentro son lobos rapaces, a mí me ha tocado ver gente, hospedar gente, conocer personas que no se comen cualquier cosa, porque no tienen la idea del sacrificio que hay detrás de un plato de comida que un pastor le ofrece a quien recibe. Desde ahí nos damos cuenta. Muchas ocasiones, los que si hay pastores aquí saben que muchas veces los tiempos cambian. Hoy puedes presentarte con la iglesia llena y un mes después se dividió la iglesia o se fue mucha gente. Hoy en día hoy puedes estar económicamente estable, pero el día de mañana estás pasando por un valle, que también son bíblicos, bajones para subir al siguiente nivel, al siguiente monte, y es un sacrificio que tú tienes que hacer para darle de comer. Tú lo haces con todo tu corazón y le das lo mejor. Cada ministro que viene a visita en casa, tratamos de atenderlo lo mejor que se pueda. Pero también nos hemos encontrado con personas que han llegado, últimamente ya no ha sucedido. Desde que tenemos el Ministerio Vida Abundante hemos puesto ciertas reglas bíblicas, de preguntar quién te envió, de dónde eres, etcétera, a qué vienes o por qué vienes, ¿no? Entonces, nos ha tocado atender personas que son un dolor de cabeza. Y me ha tocado que confrontar personas que digo: oye, ¿pero qué andas haciendo aquí? O sea, ¿qué necesidad tienes de sufrir teniendo tu casa, teniendo tu familia? O sea, aquí te vamos a hablar de lo que nosotros tenemos, y es algo que quizá alguien no esté de acuerdo, porque la Biblia habla de la honra, pero la honra es mi responsabilidad. Si yo doy un vaso de agua a un justo, por cuanto es justo, pues yo voy a recibir recompensa de justo. Y a un profeta, por cuanto es profeta, recibo recompensa de profeta. Pero esa es mi responsabilidad. Pero hay ocasiones que solamente tengo de lo que
doy de lo que tengo, perdón, y hay ocasiones que solo tengo un puño de harina y una vasija de aceite, como la viuda de Sarepta. Hay ocasiones que el profeta tenía que comer carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde y beber del río. Pero hay gente que si no es de una marca de agua o si no es comida de esta, de aquella, de la otra, comienzan a decir que no los honraste. Entonces dices, entonces, ¿quién te instruyó? Porque el Señor, la instrucción que da el Señor fue, cuando vayas a una ciudad, dice, y entres allí, en cualquier ciudad donde entres, y te reciban, come de lo que está delante, de lo que te pongan ahí, de eso come. O sea, Pablo también dice que si algún incrédulo te invita, gracias mi hermano Gio, un incrédulo te invita y tú quieres ir, dice, de todo lo que te pongan en la mesa, de eso come, dice, sin preguntar nada. Entonces, eso te da a pensar muchas cosas. Que alguien no nos instruyó o que necesita ser instruido. No tampoco por eso es falso, tiene que aprender, como le digo. Hay gente que es genuina, pero que necesita cambiar ciertos hábitos, que no podemos englobar todo y todos son falsos y todos estos son verdaderos, no. Hay muchas cosas que tenemos que ver y en algunas de estas pues nos da a entender otra gente que anda cobrando dinero. Aquí Dios los bendiga a todos los que me están escuchando, pero si alguien te cobra, a nosotros aquí en Vida Abundante, si alguien cobra, lo banqueamos. O sea, aquí nadie cobramos nada. Aquí creemos que el obrero es digno de su salario, pero que el que ninguno fue soldado a sus propias expensas, sabemos que Dios a quien envía, financia. Cuando el Señor le dijo a Elías, le dijo, vete al río Querit y ahí vas a beber, y ya le dio órdenes a los cuervos que te sustenten. Y luego después le dijo, levántate y ve a Sarepta, porque ya dio órdenes a una viuda para que te sustente. O sea, siempre que Dios te envía, Él va a poner los medios. Pero si alguien que ande, aquí se dice taloneando, espero que no sea una palabra mala, allá en Sudamérica o Centroamérica, o en España, pero gente que anda buscando a ver dónde le dan mejores ofrendas y promocionándose solo, eso no es lo que la Biblia marca. El Señor nunca anduvo anunciando lo que Él era, al contrario, Él le decía, no le digas a la gente quién te hizo el milagro. La samaritana le dijo, me parece que tú eres profeta, pero nunca Jesús le dijo que Él era profeta. Solamente cuando ella dijo, pues vamos a esperar al Mesías, cuando Él venga nos va a aclarar las cosas, fue cuando Jesús dijo, pues yo soy el que habla contigo, por la comunión que tuvo con y reconocer su pecado. Entonces, hasta ahí vemos que es el interno, es bien importante, no la apariencia. Pues la apariencia, ni siquiera Jesús no se fijaba en las apariencias. Dios le dijo a Samuel, no te fijes en lo que está frente a tus ojos, porque Dios ve el corazón y el corazón está adentro. Entonces, un plato de comida los saca a relucir. Una cama donde duerman. Yo siempre les enseño a la gente, a los ministros de Vida Abundante o a la iglesia, cuando yo viajo a algún sitio, yo no voy a dormir, yo no voy a comer, yo voy a predicar, yo lo voy a enseñar. Para comer y para dormir tengo mi casa. Ahí en mi casa yo voy a comer lo que a mí me gusta, el sazón que a mí me gusta, y en la cama como es. Si tengo plumas de ganso en mi almohada, pues qué bueno, y si no, la almohada que yo tengo ahí me duermo. Pues yo no puedo ir exigiendo a casas que me tengan una almohada, que me den un abanico y que me pongan fruta exótica, porque nos ha tocado ver gente así, fruta exótica en un plato al lado de la cama, agua de cierta marca, una ofrenda de tanto. ¿De qué se trata? Esto no funciona así, según lo que nos dice la palabra. Entonces, he conocido gente que son muy buenos ministros arriba, pero abajo son insoportables, son un dolor de cabeza, o sea, porque les falta trabajar su carácter. Entonces, la Biblia no solamente pues habla de falsos profetas, también hay falsos maestros. Dice segunda de Pedro 2:1, en lo que busca mi hermano Gio, que nos haga el favor de poner el texto.
También la Biblia habla de falsos maestros. Y esto también es de mucho cuidado. Si de por sí hay pocos maestros dentro de las iglesias, y de los pocos que hay, que haya uno falso, la vuelve a ser la palabra. Puedes poner una Reina Valera, si quieres, yo lo leo en la BLS. Es falsamente llamado maestro, porque debemos de entender, mira, aquí dice la Reina Valera, pero hubo también falsos profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo más abajo, a ver si le puedes mover, etcétera. A ver, vamos a buscarlo, le falta poquito más abajo para seguir leyendo. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, hay gente que tiene el don de la enseñanza, porque la Biblia habla dentro de los 7 dones del Padre, los 9 del Espíritu Santo. Habla gente que tiene el don de la enseñanza. Pero de los 5 ministerios que el Señor estableció, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, no es lo mismo alguien que tenga el don de la enseñanza a alguien que tenga el don de maestro. Se escriben diferentes, son distintos, funcionan distintos. Los dones del Padre y del Espíritu Santo se escriben carismas, y los dones de Cristo, o los que Él estableció, dio dones a los hombres, son domas. Somos personas, somos seres humanos, somos dones humanos. Entonces, el don de un maestro es convertir el agua en vino, pues es traer la revelación. Hay gente que tiene el don de la enseñanza y es capaz de transmitir, de llevar esta enseñanza ya revelada, transmitirla al pueblo. Y hay personas que tienen el don de transmitir la enseñanza, pero han metido herejías destructoras. Hemos visto últimamente que el humanismo se metió tanto en la iglesia, híjole, qué tremendo, que daba tristeza, que puras frases célebres. No hay problema, no hay ningún problema con las frases célebres, pero puras frases célebres, si lo que da vida, o lo que es espíritu y vida son sus palabras. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Isaías dice que su palabra no volverá vacía. Y si fundamos sobre la roca, pues la roca es Cristo, es oyendo sus palabras, recibiéndolas, poniéndolas por obra. Incluso la semilla que germina, la que cae en buena tierra, es que oye y entiende la palabra. Entonces la palabra, no son frases célebres. Entonces introdujeron pues a la iglesia libros seculares y un montón de cosas que terminaron a la iglesia destruyéndola. Enseñanzas que no tenían nada que ver. Por eso es bien importante que haya profecía y haya profetas en la iglesia, pero que conozcan la palabra. Le dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 29:18. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero miren, más el que guarda la ley es bienaventurado. Al principio le leía acerca de un acontecimiento importante, que fue cuando vino el Espíritu Santo. Por sí solo el Espíritu Santo ocasionó que unos estuvieran atónitos y perplejos y que otros se burlaran. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, algo que desconocía la gente y no sabían qué hacer o qué pensar. Y los que lo estaban recibiendo, pues ellos estaban hablando pues en otros idiomas, porque dice que cada uno lo debía hablar en su propia lengua. Y aquí lo importante de conocer la ley de Dios, aunque tengamos el ministerio profético, es conocer la palabra. Porque aquí hubo un hombre en el Hechos capítulo 2, verso 14, que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y siguen más cosas. Pero el punto al que quiero llegar
es que si Pedro no hubiera conocido la palabra, no se hubieran convertido 3,000 almas. O sea, el Espíritu Santo vino, pero estaban perplejos, atónitos, y otros estaban burlando. ¿Qué vino a hacer la palabra? Esclarecer lo que ahí estaba sucediendo. Hoy en día hay moveres que nadie es capaz de discernirlo, porque es más fácil eliminar que regular. Y la palabra de Dios es para regular, para instruir, para centrarnos. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios. El don profético viene de Dios. La enseñanza, el don profético y los profetas vienen de Dios. Hay quien tiene el don de profecía, no es profeta. Todos podemos profetizar. Dice que anhelemos los mejores dones sobre profetizar. Pero no porque Dios me dé una palabra profética para alguien, quiere decir que soy profeta, y es donde el pueblo se ha desenfrenado, el pueblo se ha ido por otros rumbos, y el problema no es la palabra que se diga, sino lo que sucede después de la palabra, que quiero llegar ahí, no sé si este día me alcance, pero debemos de llegar a estos puntos. Mire, hace un par de años yo miré a un chavo, a un joven, dando palabra bien exacta, y la gente caía llorando porque le estaba dando palabra tremenda, pero tenía un problema. El problema era este. Y la Biblia dice que el hombre no puede orar ni debe de profetizar con la cabeza cubierta, a diferencia de la mujer. ¿Ya? Pero es una gorra, sí, pero la Biblia dice que no, pues. Y si la Biblia dice que yo no debo de orar ni profetizar con la cabeza cubierta, pues entonces no lo debo de hacer. Entonces el profeta no era falso, estaba mal enseñado. Por eso es importante ok, tú sabes que tienes el don profético o sabes que eres profeta, pero es importante que conozcamos la palabra para saber lo que está pasando, porque se puede profetizar, como el libro de Ezequiel, capítulo 13, cuando el Señor le habla a aquellas que cosían vendas mágicas. Él les dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 13, por allá en el verso 17, Él les dijo: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro, dice, sobre las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Qué tremendo, porque hay gente que profetiza de su propio corazón. Hay gente que profetiza porque Dios le está diciendo algo, pero hay otro que está muy interesante en el libro de los Hechos, capítulo. Primero voy a leer 1 Corintios 3, verso 10, para que podamos ver la magnitud del problema y la seriedad con que se debe de tomar esto. Mire, en el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 10, Pablo se presenta y él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, si me hace el favor, mi hermano Gio, irnos al libro de los Hechos, capítulo 16, por allá creo que es el mismo verso, dice que cuando ellos iban a la oración, Hechos 16, 16, déjeme, un poquito reseca la garganta, déjame, acabo de predicar ahorita, vemos saliendo del culto y los que predicamos sabemos que se reseca mucho la garganta. Hechos 16, 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, perdón. Mira el 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, Pablo no era cualquier personaje. Por eso quise que leyéramos 1 Corintios 3:10.
Él se presenta y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, si al perito arquitecto se le coló una divina por varios días, no dice cuándo, cuántos, pero fueron varios días, hasta que Pablo, entendiendo, discerniendo, se volteó y se enfadó de ella y le echó fuera el espíritu de adivinación. Ahora, si al perito arquitecto se le cuela una divina por varios días, ¿qué pasará si nosotros desconocemos cómo es que funciona, según la Biblia, el ministerio profético? Entonces va a meter quien quiera, se va a meter y va a destrozar iglesias, y va a destrozar ministerios, y va a destrozar vidas, etcétera, etcétera. Esta mujer había invertido. Ella ponía en primer lugar, ponía a los apóstoles, porque primero decía, estos hombres, los ponía primero que Dios. Estos hombres son siervos de Dios. O sea, y Dios va en primer lugar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es importante conocer la palabra y tener esa comunión con Dios para saber si es Dios el que te está hablando, si es la voz de tu corazón, si es la voz de Dios o si es la voz de un espíritu que también vienen y hablan, como lo que pasó con esta muchacha. La Biblia dice que la profecía nunca vino por voluntad humana. Entonces, alguien que profetiza de su propio corazón está hablando lo que él siente y así no funciona esto. Hay lugares, espero a ver si no piso callos, pero hay lugares que ponen a la gente espalda con espalda y dice, a ver, profetízale este y profetízale este otro. Y no toda la gente que va a una escuela profética es profeta, porque una escuela profética no da dones. Los dones los da el Espíritu Santo, los dones los da el Padre y los dones los dio el Hijo y él constituyó. Pero cuando subió a lo alto, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nosotros podemos mirar dentro de todas las cosas que en el caso de Pablo, por ejemplo, cuando él se presenta, él dice que en el libro de Gálatas 1:15, la Reina Valera dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, etcétera, etcétera. O sea, entonces eso nos deja ver que no es porque alguien quiere, porque alguien corra, porque ir a una escuela profética yo voy a ser profeta. O sea, esto es desde antes de nacer. Esto es constituido por Dios y lo miramos en el mismo caso de Jeremías. Cuando él dice, Jeremías 1:4, que dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, vienes con una asignación de vida, con un ministerio que obvio se va a ir desarrollando, igual que Samuel fue presentado a Dios, dijo, si me lo das te lo voy a entregar. Entonces viene con una comisión y creció delante de él hasta que un día se cumplió el tiempo, de la misma manera que nos enseñó. También Pablo vuelve a decirle a Timoteo, en 2 Timoteo 1:11, dice, del cual yo fui constituido predicador, que viene siendo heraldo de la verdad divina, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, no es que uno se ponga, no es que uno corra y quiera, por eso ahí es donde viene la falsedad, seudónimos, falsamente nombrado, falsamente llamado, y no ha sido enviado. Como le digo, cuando se envía a una persona, es porque ya se le instruyó, ya se le enseñó lo que debe de hacer. Y digo, si no nos queda claro con esto, necesitamos leer el libro de Lucas, capítulo 4, ahí vamos a encontrar que cuando el Señor hace su presentación, esa presentación no la hizo después de que el profeta más grande de todos, bueno, así lo presenta Jesús, cuando habló de Juan el Bautista, dijo que de los nacidos de mujer, el más grande de todos es Juan el Bautista. ¿Sí? Y cuando Juan el Bautista lo miró, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, al bajar a las aguas bautismales, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No conforme con esto, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Cualquier persona muy instruida, ahí hubiera hecho una página de Facebook promocionándose, si voy a predicar a la sierra, allá, acá y allá, y no cobro mucho, lo que sea. Jesús no hizo eso.
Dice la Biblia que inmediatamente el Espíritu Santo se lo llevó al desierto. Y en el desierto él aprendió 4 cosas que según el libro de Éxodo, ahí te lo puede buscar, capítulo 8, verso 2 y verso 3, dice que que te debes de acordar en todo el camino, dice, por donde te llevó Jehová, estos 40 años, dice, por el desierto, dice, para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto, el desierto sirve para eso, así dice la palabra. El verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué aprendió nuestro Señor? Número 1, que había cosas más importantes que el pan, porque la proposición del diablo fue cuando ayunó 40 días, tuvo hambre, o sea, llegó en un tiempo de necesidad y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Aparte, conoce todo esto. Pues ahí aprendió que no, hay cosas más importantes que el pan. 2, fue llevado a las almenas del templo y ahí le dijeron que se aventara y le citaron un verso bíblico del Salmo 91 y él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y si ustedes pueden checar con la Biblia en el libro de Números, por ahí en el capítulo 13, dice que Jehová se enojó con el pueblo porque lo habían tentado 10 veces. En el Salmo 73 también dice que lo tentaron pidiendo comida a su gusto. Y esto hizo enojar al Señor. Entonces Jesús, nuestro Señor, aprendió en el desierto que hay cosas más importantes que el pan, que no debes de andar pidiendo a tu gusto. Cuando es prueba, esa como viene la prueba, uno no escoge las pruebas, Él nos prueba en lo que está mal formado para perfeccionarlo, etc. Y tercera es adorar al Señor y a Él solo servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque muchas veces se adora uno demasiado. ¡Ay, qué calor! Yo no voy a predicar ese lugar porque es muy caliente. Yo no voy a predicar ese lugar porque es muy frío. Yo no voy a predicar ese lugar porque hay muchos moscos. Yo no voy a predicar ese lugar porque comen así o comen así. O sea, no, o sea, te adoras demasiado y es lo primero que él dice, el que quiera andar en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niega tus gustos, o sea, para satisfacer tus gustos, tiene uno su casa. Ahí yo le puedo decir a mi esposa, oye, quiero 4 tacos con todo, y échales mucho chile o no les eches, ponle doble guacamole. Pero yo no puedo ir a la casa del pastor que me invitó a decirle, oiga, y aquí no acostumbran los aguacates. O sea, a lo mejor en esa región ni siquiera hay, o a como está de caro el aguacate ahorita. O sea, vas a meter en un problema porque él va a querer satisfacerte, pero a lo mejor no tiene dinero para aguacate. Entonces, si tú te adoras tanto, pues entonces ya no entendiste en el desierto. Él entendió en el desierto que no se debía de adorar solamente a Dios y servirle a Él, no servirse a uno mismo, servir al Señor. Entonces, viendo este punto aquí de nuestro Señor, ya cuando Él baja, que es donde nos quedamos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, Él se presenta después del verso 16 que leímos hace rato, que Él vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló un lugar que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Y luego empieza a decir, empieza a hablar de los 5 ministerios, la comisión por el cual había venido. Déjalo checo aquí en la Biblia porque aquí los tengo bien señaladitos. Y discúlpeme, yo espero no tape la pantalla. Dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ministerio evangelístico. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es ministerio pastoral. A pregonar libertad a los cautivos, ministerio apostólico. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, es profético. Y por último, a predicar el año agradable
del Señor, el ministerio magistral, el ministerio del maestro. Entonces, él dice, ok, ya el profeta más grande, nacido de mujer, ya me dijo, ya lo dijo, él sabía quién era, pero lo confirmó el profeta. El Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Viene la llenura del Espíritu Santo y después se va al desierto. Hasta entonces es cuando él dice, ok, yo vine a estas 5 cosas. Es una persona que es enviada. Por ahí después le van a hablar de los que se dicen ser apóstoles. No lo son. Ahorita vamos a tocar un poquito eso. Pero como les decía hace un momento, una persona que no ha sido instruida, no ha pasado por un desierto, no ha sido confirmado, no ha sido ungido. O sea, entonces se nombró solo porque él ya quiso. Hay gente que tiene dinero y no sale de acuerdo con su pastor y se va y pone una iglesia. Es bien peligroso esto. Ahora, obvio, Dios en su voluntad permisiva pues nos da la oportunidad, la chance. Sabemos que pues hay gente y hombres o ministros que los ponen los hombres, otros los ponen las circunstancias, otros los pone Dios y otros se ponen solos. Pues la obra de cada uno va a ser probada por el fuego, como digo. Hay gente que fue puesta circunstancialmente, como Simón de Cirene, ya ven que iba pasando él por ahí y lo obligaron a cargar la cruz. Hay ocasiones que pues hay personas, en el caso de los pastores, que se muere el pastor y no hay quien, pues entonces alguien, y no se tuvo el cuidado de haber asignado uno antes de la muerte, o fue repentina y pues alguien al que más sabe, pues lo ponen de pastor, las circunstancias lo obligan. El samaritano también, o sea, él no andaba buscando heridos en el camino para llevarlos al mesón, aunque tenga otro significado más profundo, pero así, leyéndolo, él no andaba buscando heridos, ¿no? Para meterlos y a ver a quién nos ayudaba, ¿no? Circunstancialmente lo encontró y ofreció su ayuda. Pero le digo, hay muchos que se ponen los hombres y hay otros que se ponen solos. El caso de la gente que se pone solo es muy peligroso. Les decía ahorita que hay falsos maestros, y estos falsos maestros son aquellos que no son didáscalos, no son didascos, son didáscalos. Entonces tienen el don de la enseñanza, pero no de la interpretación, no tienen la revelación para poder transmitirlo y meten herejías destructoras. También hay falsos hermanos dentro de todo esto. Quiero dejarles estos recursos aquí en Gálatas 2:4. Yo lo voy a leer en la Biblia, la BLS, Biblia Lenguaje Sencillo, y alguien léalo. Si lo ponen aquí en la Reina Valera, no importa, no varía mucho. Dice que tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores, o sea, falsos hermanos, solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Mira, esto está proliferando mucho. O sea, otra vez está llegando esto, pues, a querernos hacer tradiciones judías. No es así. Por la sensibilidad del tema y por mucha gente que a lo mejor así ha sido enseñada. No quiero profundizar mucho en este tema, pero todavía en estos tiempos hay mucha gente que quiere judaizar a la iglesia y no es así. Así no debe de ser. Saludos hasta Cuba, Dios bendiga a mi hermano que está ahí conectado. Esto no es así. La Biblia dice que cuando el Señor fue llevado a lo alto, dice que en el libro de Filipenses 2, dice que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice que por eso el Señor lo exaltó hasta lo más alto, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? En el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dice, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí la palabra a que se refiere lengua es glosa, es idioma, ¿vale? Todo idioma confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.
Hay que checar bien esa palabra, toda lengua. No está hablando de toda la gente que tenga el órgano diga que Jesús es el Señor, no. Todo idioma confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Entonces, para nosotros, pues los que hablamos en español, pues es Jesús. En mi idioma, nuestro idioma español es Jesús. En inglés es Jesus, pero hay otros lugares pues, que se traduce de otra manera. Entonces el problema es que mucha gente trata de que ya no le digas Jesús, porque quiere decir esto. No quiero meterme mucho en ese tema, aunque ya ando metido, pero, o sea, te quieren hacer hablar hebreo, pues no, sigue hablando español. Que tu lengua español, en español alabes al Señor. Todo idioma alabe al Señor. Toda lengua confiese, toda lengua hable que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, todos los idiomas. Y digo, y aquí habla de falsos hermanos que se metieron tratando de judaizarnos otra vez. Me tocó ver un lugar donde querían cumplir la ley nuevamente. Me tocó verlo, yo no me congregué y jamás, no, nada. Y vemos también enseguida que hay falsos apóstoles. Según Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí la palabra es apóstoles y es delegados o enviados. O sea, no necesariamente alguien que tiene un ministerio o un manto apostólico. Esto puede ser en cualquier persona que dicen son enviados por Dios y Dios no los envió, no los delegaron a nada. Y así es en lo profético también. Hay gente que Dios no los envió todavía. Ahora, revelación de una palabra no implica autorización. No todo el tiempo, todo lo que uno recibe de parte de Dios, lo tienes que hablar. Y le digo esto porque a Daniel le pasó. Él dice, cuando yo oí, dice, no entendí, me dijeron, oye, no te preocupes, Daniel, estas palabras son para sella estas palabras porque son para el tiempo de fin. Entonces, pero hubo otro que sí las entendió, y este es el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Él dice que se escucharon varios truenos ahí, y dice que él iba a escribir lo que decían los truenos, pero él le dijo que no lo escribiera. Entonces, en el libro Apocalipsis, capítulo 10, entonces, a ver, déjenme lo encuentro por aquí. A ver, permítanme un poquito. Desde el verso 4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribe. Entonces, si las iba a escribir es porque las entendió. Entonces, necesitamos entender esto. Cuando Dios te revela una palabra, a mí Dios me ha revelado cosas de personas y tengo que buscar el momento. Hay ocasiones que Dios me ha dicho es ya, pero hay que esperar, es que es lo más difícil. Todo el mundo quisiera actuar, hacer, y en cuanto te ungen, brincar, sin haber pasado el desierto, o sin haber sido discipulado, o sin que Dios te dé el banderazo de salida. Y eso nos lleva a que nos convirtamos en falsos, seudónimos, falsamente llamado, enviado. Te fuiste en falso. Hay gente que se fue en falso, y desconociendo cosas. No era cualquier persona. Le voy a dar un ejemplo nada más. Está en el libro de los Hechos. Estos ejemplos nos sirven mucho porque es ahí como nosotros nos regimos con lo que dice la palabra. En el libro de los Hechos está una situación que es muy importante que nosotros la entendamos. Hay un hombre aquí que, vamos a ver dónde está. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, verso 24. Ahí dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, no era cualquier chícharo, ¿eh? Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Ahora, los discípulos de Apolo, pues no era para menos. Ya en el capítulo 19, ya en el verso 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, esto es algo bien importante y nos da a entender que se adelantó, porque ni siquiera Apolos había recibido el Espíritu Santo. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es bien importante, porque Apolo no se esperó a los tiempos de Dios, porque la instrucción fue esa: recíbelo primero y entonces me vas a ser testigo. Entonces, número uno, en Jerusalén. Y Jerusalén tiene algo bien interesante. Jerusalén mata a los profetas y apedrea a los que los han enviado. Entonces, Jerusalén es tu casa, Jerusalén es tu congregación, Jerusalén es tu trabajo. Entonces, nosotros debemos de entender esta parte, que ahí es donde nos van a matar. Y no estoy hablando físicamente, que van a agarrar un cuchillo, una bala. No, pero van a matar a tu persona, a tu carne. Porque muchas veces la gente quiere resurrección sin muerte, gloria sin cruz. Y así no funciona esto. Para que Jesús le hayan dado un nombre que es sobre todo nombre, pues a él la Biblia da claramente ciertos detalles que, por ejemplo, dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Número uno, ahí está. Se despojó, dice, teniendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Después tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, o sea, se bajó de grado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí viene la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Entonces hay gente que quiere tener nombramientos, que les digan apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y no se quieren despojar de nada. La Biblia marca siete requisitos para comenzar a ser discípulo, y esos 7 requisitos no los puse yo, pues se oye como muy religioso, pero el Señor puso esos requisitos, y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Esta NBI dice 14:26, es Lucas 14:26, dice, ahorita contesto las preguntas que están haciendo por ahí, dice: si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí están 7 sacrificios. Y el Señor es el que lo está poniendo, no es la iglesia, no es un concilio, ¿no? Y viene el 8, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El 8 significa reinicio. Entonces, una vez hechos los 7 sacrificios, entonces puedes tomar tu cruz y seguirlo. Entonces, eso es bien importante. Vamos a hacer una pequeña pausa por aquí. Están haciendo una pregunta a un siervo, creo que es de Cuba. Aquí me llegó un mensaje, no sé si fue por inbox a mi Facebook personal. Sería interesante que quien me tiene de amigo ahí en Facebook, haga las preguntas en la página del apóstol José Fonseca. Ahí están ya. A ver, para que se pueda leer, porque si no yo me tengo que salir de esta aplicación y abrir Facebook
y contestar la pregunta que me están haciendo, entonces se cortaría la transmisión. Solamente de favor, o a menos de que usted quiera tener una charla conmigo personal, pues después lo miramos, no en este momento. Pero si es para este momento, puede hacerla a la página del apóstol José Fonseca, desde donde se está transmitiendo, y con gusto mi hija lee las preguntas y con la ayuda de Dios yo se las puedo responder. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ok, bueno, seguimos adelante en los minutos que nos quedan para esta enseñanza. Y bueno, no hay solamente falsos apóstoles, también hay falsos cristos. Y esto es bien importante, porque muchas veces la gente lee Mateo 24, Mateo 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La palabra falsos es pseudo, es falso, así de entrada. Y Cristos es ungido. Va a haber gente, falsos ungidos, personas que nadie los ungió. Por eso el Señor, al hacer su presentación, la que leímos hace unos minutos atrás, la presentación que él hace en Lucas, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por tanto me ha ungido, dice. Aquí está, dice. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, un falso Cristo es una persona que nunca fue ungida, nunca tuvo un ungimiento, un reconocimiento por su trayectoria, por su caminar, por su disciplina, por su sujeción, por su dedicación. O sea, nunca lo tuvo. Entonces esto causa que pueden hacer señales y pueden hacer milagros, porque posiblemente recibieron dones antes de haber sido enviados, porque aún los discípulos antes de haberse les dado la comisión, ellos llegaron contentos diciendo, Señor, echamos fuera demonios y los enfermos se sanaban. Y le dijo, diciendo, esto es normal, no se preocupen, conténtense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, por eso es que hablando del libro de Mateo, capítulo 7, cuando habla del verso 15 en adelante, dice que al final van a llegar muchos diciéndoles, Señor, en tu nombre, dice, a ver qué será el verso 15 en adelante, yo creía que sería para el 21, pero dice aquí que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso le digo, es bien importante que la asignación sea de arriba, no solamente uno mismo y enviarse, porque entonces caes en ser pseudo. Sí, si alguien te va a ungir, pasa, por ejemplo, a David lo escogió el Señor, pero mandó un ministro que lo ungiera, fue a Samuel. Y el Espíritu Santo también dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿Qué dice? Estando ahí los hombres que eran profetas y maestros, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces es importante la intervención humana, pero es más importante que Dios te haya escogido. Por eso aquí dice, no los conozco o nunca los conocí, a diferencia de lo que le pasó a Jeremías. Antes de que nacieras, dice, te conocí, y antes de que te formase te santifiqué, dice el verso 4, y ahí es donde te asigné, y te di por profeta a las naciones, según el verso 5. Pablo vuelve a repetir algo similar en primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Lo busco y lo leo y enseguida contesto. 1 Corintios 13, 12, perdón. Pablo ahí habla algo bien interesante. Bueno, todo lo que habla es interesante, pero respecto al tema, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Porque desde arriba nos conocieron, nos predestinaron y nos dieron un ministerio con una comisión. Espérese a que sea comisionado, llenémonos de la palabra para que podamos
saber si lo que está viniendo es de Dios, es de nuestro corazón, o es de un bicho que ande metiéndose ahí. Voy a dar tiempo a una pregunta. ¿Qué dice? Sí. No se pregunta, nos dice nuestra pregunta, si el hombre no puede orar y profetizar con la cabeza cubierta, entonces la mujer no puede orar y profetizar con la cabeza descubierta. Así es, esa es la pregunta, así es, pastor. No lo debe de hacer, pero no es por imposición las cosas, por convicción. Es lo mismo que el diezmo está en la Biblia, ahí va gente que debatir por el diezmo. De hecho, cuando habla del tema del velo y de si cubra un hombre en la cabeza al final, dice que si alguno quiere ser contencioso, pues nosotros no tenemos esta costumbre ni la iglesia de Dios, porque alguien quiere contender que sí, que no. Ahí está escrito. Ahí está escrito que ahora no vas a andar con el velo en la calle, para eso está el pelo de la mujer, ¿verdad? Pero cuando vas a orar o profetizar, la Biblia dice que te lo cubras, pero, esto es por convicción, no es por imposición. Póngase el velo, quítese la gorra, no. Le puedes decir, ¿cuántas veces hemos dicho, lleguen temprano y la gente no lo hace? Vamos a orar, cierre sus ojos y la gente no lo cierra. Cosas sencillas como esa. Levante sus manos y adoremos y no, la gente no las levanta. Vamos a ofrendar y mucha gente no pasa ni ofrenda. O sea, hay muchas cosas que son como esas, que son desobediencias porque no está la convicción. Por eso dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, todo esto que tiene que ver con el sometimiento, pues si no hay disposición primero, pues no se va a hacer, va a ser una carga, etcétera, ¿no? Entonces, es correcto, la mujer debe de orar y profetizar con la cabeza cubierta, pero si no la enseñaron, o si en su iglesia no lo dicen, pues digo, por eso es de mucho cuidado esto que estamos hablando, porque hay quien ha enseñado de una forma a la iglesia y la idea no es estar diciendo aquí, ni tumbando doctrinas, ni no. Es con el debido respeto y cada quien en el momento que llegue la claridad a su mente, a su corazón y la convicción, es que uno lo comienza a enseñar. Yo hay cosas, estoy hablando que yo antes no le enseñaba. Y por el desconocimiento de la palabra, yo llegué a predicar usando, por ejemplo, un texto de Cervantes, que ni siquiera una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Y la Biblia no dice eso, está en el libro de Cervantes. Pues llegué a decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es una frase de Mahatma Gandhi, no está en la Biblia. Entonces hay muchas cosas que yo hacía por desconocimiento. Y eso trae destrucción, porque la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso te puede llevar a meter herejías destructoras, etcétera, por el desconocimiento. Por eso es bien importante que esta escuela sea fundamentada con la palabra. Nosotros vemos cuando a Ezequiel lo mandan a profetizar en el capítulo 3 del mismo libro de Ezequiel, le dicen primero, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Qué fue lo que le dieron a Jesús cuando entró a la sinagoga? Fue el rollo. Y después dice, enrollando el libro. Entonces come el rollo, cómete la palabra, y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy, y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuáles? Las del rollo. O sea, por eso dice que tenemos la palabra profética más segura. Debemos de conocerla. Sé que el Señor va a traer una palabra espontánea también, pero debemos de asentarlo y aterrizarlo con la palabra del Señor. Entonces, si la desconocemos, puede ser un espíritu de adivinación el que esté llegando, como lo que le pasó a Pablo, que una mujer por días dice que iba soltándoles una palabra por delante, iba delante de ellos diciendo, hasta que le desagradó a este. Ahora, otra de las cosas que detectamos aquí es que el profeta no va delante del pastor, el profeta debe estar sujeto. El profeta debe tener una cobertura, estar sujeto a alguien, a quien pedirle cuentas. Y va a llegar un momento que a lo mejor él esté, por la edad, ya esté solo, pero debe de rendir cuentas, debe de congregarse, debe de conocer la palabra, no solamente el don. Por eso aquellas personas que llegaron allá con el don, no los conocieron, porque él conoce
¿sí? Por sus frutos, dice, por el fruto los vas a conocer. Y el fruto, según el libro de Mateo, hay fruto de manos y hay fruto del vientre, pero el que voy a hablar aquí, hablando de estos frutos, está en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 33, por allá, por aquellos lados, ya para ir terminando, porque ya el tiempo avanzó. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Luego les dice el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero primero les dice, el árbol bueno, su fruto bueno. El árbol malo, su fruto malo. ¿Por qué? Por el árbol, por el fruto se conoce el árbol. Por eso dice en Mateo 7, dice, por sus frutos los vas a conocer, por sus palabras, su forma de hablar, que conozcan la palabra, que la tracen bien. Esto es bien interesante, que conozcan el tema, no que anden atinándole a las cosas, sino, hey, aquí dice la palabra y yo me conduzco en esta, estoy fundado sobre esta palabra, sobre la roca, y lo que estoy hablando tiene un sustento bíblico, etcétera, porque por eso dice en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, malos frutos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Mira, María pregunta, ¿por qué Dios todavía permite que la gente engañe a muchos espíritus? Increíble, ya que aún no han sido castigados. Porque es sencillo esto. Mateo 24 advierte. La primera advertencia, por ejemplo, en Mateo 24, cuando él le preguntaron, por ejemplo, en el verso 3, me ayuda mi hermano Gio, dice el verso 3, Mateo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Dicen otras versiones. O sea, las señales que se dan en este fin de los tiempos, la respuesta de nuestro Señor fue bien sencilla en el verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Así de sencillo. La gente está engañada. Están diciendo que esto, que aquello, que estén sometidos a todo el mundo, porque la gente no conoce la verdad. Todo el mundo está sometido a un sistema. Mucha gente cree que si sales a la calle hay un bicho que te va a matar y lo que sea. Entonces, por eso en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, sí, pero no te conozco yo. O sea, no te conozco, no sé quién eres. Yo nunca te envié a hacer las cosas. Y es por eso lo importante de la escuela, que esperes tu tiempo. Es bien complicado. El Señor dijo, no espérense aquí en Jerusalén, no se vayan, esperen a que venga el Espíritu Santo. Y ya entonces, ya después de esto, después de todas estas cosas, entonces me vas a hacer testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Todos los hombres de Dios que Dios los ha comisionado, excepto nuestro Señor, no quisieron. Y los que no estaban listos, como Pedro, fueron, no, Señor, tú a mí no me conoces. Bueno, no dijo esa palabra, pero dice, Señor, no estoy dispuesto solo a ir a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. El Señor le dijo, no. Dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y conocemos de sobra esta historia. Entonces, bueno. Pastor, ¿existe alguna influencia espiritual desde el momento que se comparte un mensaje y utilizando una hora en el público? Sí, existe un carnaval de nuevo. ¿Existe alguna influencia espiritual desde el momento que se comparte un mensaje y utilizando una hora en el público? Bueno, quizá tanto así, no, es un desconocimiento de la palabra. O sea, no se debe de hacer lo que dice, bueno, espera, si es en el caso de un caballero, de un varón, no lo debe de hacer. Por eso digo, el pueblo perece porque le falta conocimiento.
está haciendo algo que el Señor lo pone tajantemente. Todo hombre que profetiza o ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, con la cabeza es Cristo. Entonces ese desconocimiento nos puede llevar a cometer grandes errores. Otro más, es todo. Entonces, bien, faltan unos minutos todavía. Entonces, volviendo a la primera pregunta que estaba respondiendo, otra cosa respecto al último comentario. Vamos a hablar más adelante, en la otra ocasión que nos toque compartir, qué hace un falso profeta. Y voy a adelantarme una parte de estos falsos profetas. Sí hay una influencia cuando una persona es falsamente llamado. La gorra puede ser a lo mejor desconocimiento, que nadie le dijo. Yo les comentaba hace rato el joven aquel que estaba profetizando, y yo no dudo de que era genuino, pero nadie le dijo, oye, no se debe de orar así, o al revés, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, ya con esto nos vamos, para dar respuesta también a mi hermano. Según la Biblia Bover Cantera, Apocalipsis 16:13, dice, y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían, o sea, hablaban de la boca, 3 espíritus inmundos como ranas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado lo que se habla. Por eso es esta parte que leíamos hace ratito del libro de Mateo, capítulo 12, verso 33 en adelante, el Señor termina diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Es bien importante conocer la palabra de Dios. Una pregunta más. María Germania Pérez, amado apóstol, ¿a qué se refiere el texto que habla, fueron hasta Juan la ley y los profetas? Ya que hay ministros que dicen que lo que está vigente es el don de profecía. No, pues nuestro Señor Jesús murió después de Juan. Y después de que murió y resucitó y fue ascendido al cielo, allá fue donde dio dones a los hombres. Y a unos los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, ¿qué razón tendría de constituir profetas? Ahora, vamos a otro verso, que con este ya vamos terminando por el tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, no gente que tenía dones de profecía, es profetas y maestros. Después también habla de otro profeta llamado Agabo. Las que también tenía hijas profetizas era Felipe. ¿Ya me entienden? Entonces hay gente que se queda ahí. El último profeta de la ley fue hasta Juan, ahí fue el último, pero viene la constitución de profetas por parte de nuestro Señor en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que Él constituyó o fundó la iglesia y constituyó 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Y vemos que hasta el día de hoy se necesitan esos 5 ministerios, que ya hablaría el apóstol Diego. Son necesarios los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Entonces, no es los profetas hasta Juan, sí, en el orden del Padre. Pero nosotros si miramos, por ejemplo, hay profetas que son mucho antes de del pueblo de Israel, que es hablando de la ley. En el libro de Génesis, capítulo 20, a Abraham se le reconoce como profeta. Por ejemplo, el libro de Judas habla que bien profetizó Enoc, y Enoc, ni siquiera el pueblo de Israel existía para los tiempos de Enoc. Entonces, por ejemplo, Balaam era un profeta de Dios, pero se desvió por lucro. Pero un profeta de Dios que Balac le dijo, maldíceme al pueblo de Israel, cuando se dio cuenta que el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Y Balaam no lo quiso maldecir hasta que después le llegaron al precio. Y él era madianita, no era ni siquiera hebreo. Entonces no tiene nada que ver con la ley. Esto, porque hay profetas, muchos profetas antes de los profetas que fueron de la ley. Se fue hasta Juan nada más. De la ley hasta Juan, desde Moisés hasta Juan. Pero antes de Moisés hay muchos otros que profetizaron también.
a uno de ellos que le digo que, o otro como Enoc, que ni siquiera había pueblo de Israel. En el caso de Adán también, que dio una palabra, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y posteriormente nuestro Señor la cita en el capítulo 19 de Mateo. Entonces, vamos a seguir con este tema la próxima semana, primero Dios, si Dios nos lo permite. Es la introducción, hay como muchas ideas, es como un tema general de introducción. Vamos a ir llevando muchas cosas en orden para que usted las pueda comprender, y si algo de lo que usted apuntó de alguna manera quedó un poco confuso, no sé, puede mandarlo a la página donde se está transmitiendo, o puede mandarlo a Facebook, a WhatsApp, a la página que tenemos ahorita de 2020 de la escuela, y con gusto la respondemos, todo con la palabra de Dios. Nada como yo pienso, yo me imagino y yo siento, no, escrito está. Que Dios los bendiga, que los guarde. Es una bendición haber estado con ustedes en esta primera clase de la escuela. Gracias, apóstol José Fonseca, por darme ese honor, ese privilegio de compartir quien expone primero. Bendigo a cada uno de los que se conectaron de cualquier país del mundo, y a los que están aquí en México, el Ministerio Vida Abundante o cualquier otro ministerio. Dios los bendiga, Dios los guarde, y hasta la próxima semana nos vemos primero. Un fuerte abrazo.